Bueno, yo no sé si ahora lo critican o no. La verdad es que sentirse así entre familia, con gente que uno quiere tanto, que ha traspasado las barreras del tiempo, pues hay que sentirse bien. Te voy a dar una anécdota. Cuando este personaje ingresa a los medios, ni tú, ni la coordinadora, ni la productora habían nacido. Si yo digo, por ejemplo, que este personaje llenó la historia de la televisión de Colorvisión durante 20 y tantos años, ¿me pueden poner el tema para que la gente lo identifique? Ese es Domingo Bautista. Mira qué imagen hay ahí, Domingo. Dios mío. La imagen de la historia de The New York Band, que tuvo la oportunidad de ser tu música de introducción durante toda la vida. Ahí está, ay, Cherito, que Dios lo tenga en la gloria. Pero esa es la historia. Pero ¿tú sabes qué? Déjame decirte algo. Que yo, siendo muchacho, yo veía a mí me encantaba. Él me llenaba de energía las tardes. De verdad que sí. Yo llegaba del colegio y era hacer rápido lo que tenía que hacer para ponerme a ver a Domingo. Porque esa es la historia, Elizabeth. Y cuando las historias se cuentan bien, cuando las historias se cuentan como son, tenemos la oportunidad de hablar de Domingo Bautista. Ay, con sí. todo y sus colores. Bienvenido. Qué bueno, estamos entonces en Miguel Ángel Herrera Podcast. Bueno, me siento honrado y distinguido con esta presencia aquí. Le agradezco infinitamente la invitación. Sé mucho lo que hay que hablar y pasar revista a una trayectoria que ya camina para casi 50 años Wow. en los medios de comunicación. Es correcto. Y de verdad que me siento muy contento de compartir contigo, Elizabeth Bella, hermosa, Ay, gracias. mi hermano de generación, Miguel Ángel Herrera. Mingo, la parte humana de los medios de comunicación ha ascendido hasta niveles increíbles, pero también ha descendido a niveles increíbles. Tú que eres un maestro, si te pones en el medio, te sientas a ver a Elizabeth en el trabajo, te pones a ver a la condesa en su trabajo, te pones a ver a María en su trabajo, Sí. y a ese grupo, A esa generación. a esa generación. Pero espérate, yo no soy la generación de Condesa. No, me estoy Bájame un me estoy- poquito. no, Y me- la amo, esa mujer está espectacular. Me estoy Pero refiriendo, déjame llegar me estoy tranquila. refiriendo a su presencia, Ah, ok. que es una presencia no avasallante, pero causa impresión cuando tú comienzas a verlo. Ciertamente, son figuras que con una trayectoria ya ganada, con un soporte de permanencia y de adecuarse a los tiempos, si se quiere, ¿no? Además de la formación, que es determinante. Entonces yo respeto y valorizo mucho esa generación. Y me ha tocado el privilegio, si se quiere, de compartir escenario, como lo estoy haciendo ahora mismo, con mi hermana la Condesa y con María. Son dos profesionales a carta cabal y unos seres humanos excepcionales en términos de la calidad humana. Tan auténticas. Es privilegio, un privilegio. Un privilegio. Sí, Pero sí. Domingo, hablar a las estrellas no se le pregunta sobre sus inicios, pero ¿Su como qué? sobre sus inicios. Los inicios, los inicios, Pero el sí comienzo. creo que es prudente porque Sí, claro. cuando hablamos de casi 5 décadas de Sí, carrera, estamos hablando de una vida de varias generaciones. Así es. Entonces, hay esa generación que te ve todavía casi 5 décadas después con tanta energía, tanto fervor, ese entusiasmo, o sea, ¿qué le puedes decir a todas esas personas que están ahí, que vieron hace 5 décadas a Domingo Bautista y lo ven hoy en día con esa misma efervescencia, esa misma energía? ¿Qué tuvo Domingo que pasar? ¿Qué puedes recordar? ¿Qué debemos de contar? ¿Qué debemos de compartir? Sin cortar nada. Bueno, lo que hay que sintetizar un poco, porque se tornaría muy largo todo, ¿no? Pero hay que decir que la figura de Domingo Bautista se inicia en los medios de comunicación como reportero periodístico. En sus años tuve el privilegio, si se quiere, de hacer un curso que era muy doméstico, muy práctico, que se hacían en esa época. Habían varias escuelas internacionales. Por correspondencia. Por correspondencia. Yo estudié en la difusora panamericana, periodismo, labor reporteril, y ese fue mi primer contacto, porque tenía esas inquietudes dentro de mí. Tuve el privilegio de estar en varias emisoras de radio importantes de la época,
Radio Clarín, HIJB, La Voz del Trópico, don Mario Rivadulla, los directores, los jefes de eso, ¿no? Rafael Razut. Sí, don Rafael Razut. Esa figura que la recuerdo con mucho respeto y gratitud. Pues ese es mi primer contacto con la comunicación. Luego se dio un proceso de que de la comunicación salto a la promoción artística. ¡Wow! Sí, que estábamos hablando fuera del aire. ¿Te imaginas? Tú te imaginas. Y era muy diferente esa promoción a la de ahora. No, a la de ahora. Entonces tuve el privilegio de ser parte del equipo de trabajo de la primera etapa del maestro Wilfrido Vargas. ¡Qué inicio! Sí, Oye, a mí me tocó la responsabilidad de ser el día a día en la labor promocional, en el contacto con las emisoras, con los medios impresos y esas cosas. Luego del maestro Wilfrido Vargas también tuve el privilegio de trabajar con otro reputado músico dominicano, que lo fue el maestro Luis Ovalles. ¡Wow! Mocano igual que yo. ¡Wow! Hasta que llegó la oportunidad. Ley del embudo. Y la fosforera. Y la fosforera. Y se fue la luz. Y se fue la luz, sí. Entonces, en esa etapa ya con el maestro Luis Ovalle, pues hago conexión y lo hago aquí como referencia de respeto y de gratitud. Nosotros, la orquesta de Luis Ovalle se presentaba todos los lunes en el programa Fiesta de Teleantillas. Okay. Ay, sí. El productor era Aquiles Durán. Y pertenecía al equipo Somer Carbucia, Ay, al que equipo Dios de lo trabajo. tenga en la gloria. ¿Qué pasó? En un momento dado, Somer Carbucia llega al Canal 13, que fue adquirido por los empresarios don Guarual Iranzo y don Jacinto Peinado, como director de programación. Digo yo, esta es mi oportunidad. Llegó la hora. Voy para donde Somer Carbucia. Óyeme, y tenías eso, lo más importante. Tú joseabas tus Exactamente. oportunidades, tú las No, porque, buscabas. No era buscarlo, Es que eso la no época- llegaba. la época lo ameritaba. Exacto. Bueno, entonces llego allá donde Somer y digo, Somer, mira, yo creo tener las condiciones, la posibilidad de entrar en un proyecto. Si tú entiendes que dentro de la... Y se ponía así a mirarte. Si tú entiendes que yo puedo participar, pues me avisa. Al mes me llamó. Hay un proyecto para las 5 de la tarde que tú encajas perfectamente y te vamos a poner como compañero a una muchacha muy joven que lamentablemente falleció de tiempo, Aracelis Melo. Wow. Sí. Entonces hicimos una pareja que fue muy espectacular, muy novedosa, muy vanguardista en lo que se llamó el primer programa Radio TV. Luego de eso llegó otro proyecto, que ahí es que ya el Domingo Bautista presenta credenciales de diversidad, si se quiere, de la parte formal a la parte un poco espectáculo, ¿no? Ahí nació el programa Super Éxito, que era colocación básicamente de videoclips musicales, entrevistas y esas cosas. Ahí nacen figuras como Michael Miguel Holguín. Ahí nacen figuras como Miguel Ortega, ahí nacen figuras como Tommy Melo, Luis Zapata Sánchez, Nelson Javier el Cocodrilo. Una pléyade. Ahí nacieron todos esos muchachos con la apertura que nosotros les dimos. Entonces, así fue los inicios de Domingo Bautista en la televisión. Ya venía del ambiente periodístico de comunicación, pero me llegó la oportunidad, gracias a mi siempre respetado y querido y gratitud eterna para la figura de Somer Carbucia. Sí, señor, cosas de la vida son. Un día me llaman por teléfono a TV Revista y me dicen, ¿de qué color van a ser las sillas? Digo, espera un momentico. ¿Cuáles sillas? ¿Tú sabes quién era? Yeah. Isidro. Isidro Gutiérrez. ¿Cuáles sillas? Dice, las sillas para el programa, porque tú llegas al show del mediodía el día primero. Digo, ¿pero con quién usted cree que está hablando? Y así fue Somer Carbuzo de la mano siempre. Sí. Domingo, ¿y ayudando. qué tú crees que tú has tenido o que has tenido que sacrificar para durar tantos años en los medios? Y tú has tenido una comunicación de mucha elegancia, eso hay que decirlo, y que también has podido mantenerte en un mundo donde lamentablemente se premia lo escandaloso, pero tu energía no es escandaloso, tu energía es otra cosa, es glamour, es elegancia dentro de la comunicación y hay que hablar, porque si hablamos de la historia dominicana tenemos que hablar del legado que tú has dejado en la comunicación, en la locución principalmente. Sí, gracias por tu ponderación. Mira, yo tuve el atrevimiento, si se quiere, y esto viendo en perspectiva del tiempo pasado, de que cuando yo llegué a la televisión, habían unos códigos muy formales, muy estrictos. Sí. Y nosotros, de forma atrevida, rompimos con eso. La televisión tenía figuras grandiosas, como don Freddy Veras Boico, el maestro don Jackie Núñez del Risco, Daniel Díaz Alejo,
Julie Carlo, una estrella, Figuras. una Don figura Osvaldo grandiosa. Cepeda y Cepeda. Cepeda, esa figura grandiosa. Esa generación. Entonces nosotros llegamos con un código muy ligero, muy espontáneo. Por no decir Chercha. ¿Por no decir qué? Por no decir Chercha. Pero eso fue... Ese fue el creador de la Chercha en la televisión Sí, dominicana. pero eso fue lo que conectó. Sí. Además, Muy decente. Esas figuras inmensas eran inalcanzables. Sí, claro. Yo no podía entrar por ahí. Yo tenía que venir con una cosa ya más llana. Digo, buscando Más un suave, caminito. más suave. Buscando un caminito. Exacto. Más suavecito. Sí, entonces creo que logré la sintonía con el público y eso me permitió de que yo permaneciera en el tiempo. Sin caer en lo vulgar. Sí, sin vulgaridad. caer. No, jamás. No está dentro de mi forma ni mi visión de las cosas. Entonces, en esta empresa tengo la satisfacción y el orgullo que permanecí durante 23 años. Sí. En 23 años llegué aquí a Colorvisión un 4 de febrero del año 90 hasta el 2013. Y me llevó la información en exclusiva para que yo se la publicara en el listín. Pues era una concatenación de ideas, Sí. de amigos, de relaciones, Sí. de situaciones. Si tú tenías una situación mala, Domingo te ayudaba, o el Bollón que él decía, te voy a dar una galleta. Sí, sí. Y Guillermo Enrique. Teófilo Barreiro, doña o sea, Gloria Guerrero. Doña Gloria Guerrero. O sea, sí. fue tradición. Sí, Pero sí. hay algo que yo no entendí. ¿Tú sabes qué? Cuando él me dijo a mí que vamos a tener a esta estrella en este programa, gracias. Yo estuve leyendo algo y de verdad que no entendí. ¿Por qué fue que a ti te suspendieron en los años 80? De que porque fuiste vestido de rosado, que fuiste y estaba interpretando un personaje que no se debía de hacer por televisión. O sea, yo no entendí porque en esa información habían como 3 artistas diferentes. ¿Y por qué fue realmente que lo suspendieron? Doña Zaida. Sí. Debo aceptar que muchas veces exageramos. Ok. Y hoy, visto con la madurez de hoy, no pasábamos de la raya. Ok. En el tono, en las palabras, en las expresiones. En los Está bien colores. suspendido. En los colores, sí. Estuviste bien suspendido entonces. Él lo justifica ahora. Sí. Entonces, doña Zaida Ginebra, con todo el respeto a su memoria, en un momento dado, pues nos suspendió porque consideró que éramos muy exagerados. Nunca con vulgaridades, ¿no? Pero sí el discurso, el tono, los movimientos escénicos, el vestuario. Yo recuerdo que allá en el año 86, por ahí, en una ocasión me presenté en los programas con un traje rosado completo. El rosado siempre ha sido señalado, no sé por qué. Y hoy en día todavía. Como que el rosado es de los gays. Sí. Y hubo toda una Y serie. antes tenían otro nombre. Entonces, las cosas que hacíamos eran para la época, eran muy atrevidas, Claro. ¿no? Y entonces en algún momento pues también tuvimos que vivir la experiencia de que nos limitaran, ¿no? Y doña Zaida estaba muy celosa. Ay, Dios y muy mío. atenta, Muy atenta. a lo que nosotros hacíamos, exactamente, sí. Mingo, los 2 bloques que hiciste en Colorvisión durante 20 y tantos años, Sí. ¿cómo surge esa historia de la Super Tarde y la Super Revista? Mira, en TV13 hacíamos Radio TV. Sí, es correcto. Que viene siendo lo que hicimos aquí con la Super Revista. Exacto. Y hacíamos Super Éxito en TV13 y aquí hicimos la Super Tarde. Ok. Es decir, eran 2 conceptos totalmente diferentes. La Super Tarde, el concepto de música, de animación, de energía. La Super Revista, figuras de la dimensión del doctor Peña Gómez, del licenciado Jacobo Magluta, del presidente Leonel Fernández, figuras, don Vincho Castillo. Don Vincho. Entonces, ¿tú entiendes? Y explícame un poquito cómo tú hacías esa transición. La hacíamos, sí. La hacíamos psicológicamente primero, lo vestuario también y el discurso. Porque en la Super Tarde era lo que era, animación, Michael tirándose en el piso, ya te puedes imaginar. Entonces, Poniéndose bravo. pero ya en la Super Revista Sí. teníamos el privilegio. Era otro peso. Exactamente, que ya era una cosa totalmente diferente, ¿no? Con la sobriedad que requieren figuras de ese peso social y político del país. Entonces creo que esos credenciales de diversidad que yo presenté también fueron muy novedosos, ¿no? Porque se era una cosa o se era la otra. Es correcto. Se era animador, boceador, brincador o se era un tipo
psicorrígido, formal, Sí, ¿no? formal. Sin embargo, nosotros jugamos Un César Medina, por ejemplo. Exactamente. Una formalidad profesional. Sí. Mingo, aquí tuvimos a Checheo Rivera en el maestro Checheo Rivera. El maestro Checheo Rivera. Y para nuestra sorpresa fue que hablamos de todo, pusimos puntos donde no se habían puesto, pero hay una situación que la hemos vivido tú y yo durante tanto tiempo, la situación del nombre publicidad. La publicidad de aquella época, alégrate con Bermúdez, fúmate tu Monte Carlo, donde quieres bienvenido, o sea, móntate en un Fiat, cuidado con la goma Pirelli, mira cómo viene esa guagua. Entonces, el lenguaje publicitario ha ido cambiando, no sé si por bien o por mal, pero se ha ido adaptando a la situación que está pasando ahora. Y muchos de los comerciales que se están haciendo ahora se están haciendo en base a la música urbana, que es rítmica, sonora, pero a veces como que se queda coja. Sí. ¿Estoy en lo cierto o estoy equivocado? Mira, yo tuve el privilegio en estas andanzas, también tuve un momento, que yo trabajé la publicidad, en la parte administrativa, vamos a decir, no creativa. Yo fui ejecutivo de cuentas, como se dice, en el mundo publicitario, de la publicitaria Trío, de Ramoncito Díaz. Okay. Entonces, el ejecutivo de cuentas es el que mantiene el vínculo, ¿no?, con la empresa que se publicita, y tú eres el que asume la dirección. La gestión, toda la gestión. Exacto. Sí, un gestor. Yo tuve el privilegio de trabajar con uno de los creativos publicitarios más trascendentes de la historia del país, que lo fue Ramoncito Díaz, de Trío Publicidad. Que aquí lo mencionamos con Checheo, el día que lo... Bueno, todas esas campañas publicitarias originarias de la marca Barceló, que estaban todo el tiempo, que estaban enfocadas hacia lo folclórico, a la cultura nuestra, a la vivencia del pueblo llano, en su primera etapa, ¿no? En la primera etapa. La fue Ramoncito Díaz que la diseñó. Sí. Después en la segunda etapa entró el señor Nandi Rivas y todo un equipo que le dio soporte. Pero en la primera etapa, las campañas publicitarias de la marca Barceló, que fueron muy vanguardistas en su momento y muy como revolucionarias. Y muy culturales. Y muy cultural y muy de nosotros. Fue Ramoncito Díaz el que la creó. Entonces yo tuve alguna experiencia, ¿no?, del mundo publicitario. Y pasa eso, ¿no? Cada generación tiene su código de expresión. Vamos a estar claros. Las cosas hoy son en función de lo que es hoy. De lo que se está viviendo. Y lo que la gente quiere. Exactamente. Claro que sí. Y hablando de eso precisamente, ¿qué opinas de la evolución que ha tenido la radio, la televisión aquí en nuestro país? Y esta apertura que hay de esto de directo, de meter al bloque. Decir malas palabras, decir cosas de vulgaridades. Sí. No, nunca de acuerdo con esas cosas. Por ejemplo, yo nunca en mi trabajo utilicé expresiones ni fuera de tono, ni malas palabras, ni mal gusto y esas cosas, no. Yo creo que la ética hay que mantenerla, lo profesional. Hay una tendencia con toda esta apertura con la comunicación digital, donde se hace un abuso del uso de ella. Uso y abuso. Vamos a estar claros. A veces me encuentro con cosas ahí que son muy desagradables. Entonces, hay que procurar que los medios tradicionales pues que mantengan, ¿no?, los niveles de dignidad de la comunicación y que se respeten las cosas básicas y que no se entren en esas vulgaridades asqueantes que son tan explícitas y vulgares, muy vulgares. Mingo, en la parte política, ¿has trabajado alguna campaña de un candidato que tú quisieras que ganara? Tú sabes que yo me he mantenido muy distante de la política. Sí, perfecto. Yo digo que esencialmente yo he sido un hombre del espectáculo. La comunicación, el espectáculo y esas cosas. Con la política siempre he estado como una actitud de reserva, porque no lo siento. Es correcto. Y yo hago lo que yo siento, ¿no? Mi combo show de Johnny Ventura, mi Wilfrido Vargas, yo soy eso. Donde llega Domingo Bautista llegó como eso, ¿no? Llegó el espectáculo. Pero ya que no formas parte de ningún partido, no simpatizas militantemente ni activamente, no. Ni haciendo campaña. No. Pero defiendes, o sea, ¿tienes alguna línea, alguna preferencia? O si está mal y por eso lo dice públicamente, lo defiende tu parte, defiende la ciudadanía. O sea, ¿cuál es tu posición? No. Es que yo políticamente me he mantenido al margen de total, todo. Porque no siento eso. Es decir, mi temperamento, mi personalidad no encaja en ese mundo. Es verdad, tú eres muy alegre. Esto es con Danzimú, con Merenguero hasta la tambora, Domingo tira para adelante, cosas de esas, ¿no? Porque ese soy yo. Entonces yo no puedo negar lo que yo soy. ¿Y piensas retirarte algún momento de los medios El de retiro comunicación? como tal no lo tengo.
Mientras tenga Qué las bueno. energías, mientras tenga las condiciones físicas, mentales, pues yo estaré activo en esto porque esto es lo mío, como yo digo. ¿Y ¿no? cómo tú quieres que la gente te recuerde? Nada, el muchacho humilde que logró definitivamente ganarse un espacio y que pudo permanecer en el tiempo. Y creo que eso es un aporte que yo puedo dar que puede servir de ejemplo para las nuevas generaciones. La parte familiar, ¿cómo la has tratado durante todo este tiempo? No, gracias a Dios. Una familia bonita, ya 41 años de matrimonio con Wow. Vanessa. Con Vanessa. El producto es Rancés, empresario El artístico. producto. Rancés. El producto artístico. Sí. Como Rancés. Rubén Darío Aponte y Rubencito. Sí. Manny Peralta en la comunicación. Ay, sí. Manny Sí, Peralta en la sí, comunicación. Que tuvo sí. su programa también. También, full con Manny aquí en Colorvisión. Sí. Carlos también tiene su mundo, ¿no? En el mundo del digital y esas cosas. Es decir, que cada uno de los hijos míos, pues ya tiene su perfil. Ok. Y me siento muy a gusto. Y se inclinaron por lo de su papá, la comunicación. Sí, se fueron por ahí. ¿Por sí. qué sería que hicieron eso? No, Imagínate. él tuvo suerte, porque muchos muchachos no. O sea, yo Sí. conozco muchachos que sus papás son médicos, doctores, y tienen su clínica, su Bueno, consultorio, los hijos nada que ver. Aquí hay ejemplos, por ejemplo, en La Vega yo tengo un ejemplo Ajá. de un muchacho que el papá le dijo, usted tiene que ir a estudiar Derecho. Y él le dijo, no, yo no voy a estudiar Derecho, yo voy a estudiar Ingeniería Industrial. No puedo revelar el nombre, pero en La Vega todo el mundo va a saber quién fue. Mingo, ¿hacia dónde van los medios de comunicación con esa diversidad que trataba Elizabeth ahora mismo? Y con esa nueva temática de lo viejo hacia lo nuevo. ¿Tendrá éxito? ¿Permanecerá? Bueno, Es como los ritmos. sí, cada generación tiene su código. Hay una apertura, hay una realidad que no podemos obviar. Todo esto de la comunicación y más la comunicación digital, que es protagonista ahora, yo hasta siento, no sé si es así, que lo digital tiene más protagonismo Sí, Claro. que la comunicación tradicional, o Tradicional. convencional. Bueno, mira lo que le Vamos a pasa. estar claros. Mira lo que le pasa a los periódicos. Chocó un carro ayer, ahorita en la paseo de los periodistas. Hay que esperar mañana para que el periódico lo publique. Y entonces ya los muchachos, Ya, los muchachos se lo exacto. pusieron ahí. O sea, es difícil y va a ser más difícil. Sí. Es una realidad. Tenemos que adaptarnos a esa realidad. Los medios tradicionales se mantendrán, pero ya con un nivel, diríamos, secundario. Ahora la tendencia es... Y han tenido que actualizarse también los Sí, medios no, tradicionales. no, o sea, adaptar- incorporarse Y claro que adaptarse sí. también, porque es muy diferente. Sí. Por ejemplo, el editorial del Listín Diario, el editorial del Diario Libre, el editorial de la Información de Santiago, han tenido que agilizarlo porque En todo, porque ya inclusive el papel impreso ya la gente no lo está consumiendo. Lamentablemente Uno que ve ese- todo a través de cuando estos uno- dispositivos. Exacto. cuando se levantaba por la mañana que se ensuciaba la mano leyendo el periódico. Yo recuerdo que tanto el periódico Listín Diario como el Nacional, Ajá. yo me levantaba los domingos de madrugada para comprarlo, Wow. para estar informado sobre, porque ahí estaba la revista Escala, ahí estaba la revista Galería, Galería. y como yo estaba vinculado a este asunto de la farándula, tenía que estar al tanto, ¿no? De todo lo que se... Entonces, imagínate, levantarme de madrugada a comprar esos medios para estar informado sobre la cosa de mi Que ya tú actividad. sales a la calle y no lo encuentras. No lo encuentras. Lamentablemente ese era Sí. el café de por la mañana. Así es. Mingo, yo creo que conversar contigo Es mucho lo que hay que hablar. es mucho lo que Son hay que hablar. 50 años. Son 50 años en el medio. Pero Domingo, a ti te han premiado 2 veces en Premio Soberano. ¿Cómo es? 2 veces en Premio Soberano. Dos Un premio veces. en el 2018, me parece, Sí, como un reconocimiento especial. Especial, Ajá, correcto. Y especial. después como locutor Como del locutor, año. Sí. ¿Tú esperas ser galardonado con el máximo de Premio Soberano? Bueno, yo entiendo que lo que yo representé y la permanencia que he tenido tienen el aval Sí, para yo Sí, ser tomado en cuenta. sí. Ahora, esas son cosas que hay que dejar que sea un proceso natural que se dé. No caerle atrás y esas cosas. Pero, como se dice en deporte, los números están ahí. Sí, el año pasado se mencionó mucho tu nombre, muchísimo. Bueno, yo creo que fue para este año que se mencionó Sí, mucho. Sí, hubo mención. Es igual que como yo decía en Radio Continental, en eso de deportes no le gana a nadie. Y a Domingo en eso de la chercha y de los colores, yo creo que es muy difícil que le gane. ¿Sabes qué me gustaría saber, Domingo? Yeah. Dentro de la vieja generación y la nueva generación, así más o menos con tu línea,
¿a quién puedes decir, mira, me gusta el trabajo que está haciendo esta persona y antes me identificaba con fulano de tal? Es correcto. Mira, hay muchachos jóvenes que yo valorizo y talentosos. Respeto. Sí, talentosos. Sí. Cada quien tiene su característica, ¿no? De hacer su trabajo. Su esencia, su sello. Sí, exacto. Sí. Hay muchachos que yo respeto y que valorizo lo que están haciendo. Yo lo que sí entiendo es que en los medios digitales, ¿no? Que es lo que está dominando ahora mismo, debe de crearse un poquito de conciencia para que se le haga de un mejor uso. Y las vulgaridades son como pesadas, son de mal gusto. Pero Raymond y Miguel nunca han dicho una mala palabra. Nunca, exactamente. Ya Jochi nunca ha dicho una mala palabra. Tú nunca dijiste una mala palabra. Entonces, puede adaptarse como un patrón. Sí, tiene que. Es mi única preocupación. En términos generales, creo que sí, que ha habido un rol protagónico de muchachos jóvenes nuevos que han presentado credenciales de alta calidad. Sí. Yo lo que insisto como preocupación personal es que a las tendencias estas digitales hay que bajar un poco el tono, con las vulgaridades principalmente. Porque son buenos, pueden adaptarse a la realidad. Sí. Esa es una condición sine qua non, pero la vulgaridad vamos a apuntarla, vamos a mantenerla y vamos a ver cómo vamos evolucionando, porque yo he dicho en charlas que doy en universidades, que los medios de comunicación han evolucionado, pero de otra forma han involucionado. Y es precisamente esa la situación, Elizabeth. Ay, sí, pero no, él no me le puso nombre. Yo quería que me le pusiera nombre y apellido. ¿Y qué opinión te merece Alofoque? Santiago Matías. Un fenómeno que hay que respetar. Yo tengo una expresión que dice, al que Dios se la dio, San Pedro se la bendiga. Él ha logrado un posicionamiento de importancia que hay que admirarlo y respetarlo, porque ha logrado una conexión con todo lo que es la tendencia de este tiempo. Él es el Domingo Bautista de los años 80. Ahí Wow. está. Y yo representé en su momento atrevido, innovador, diferente. Los colores. Entonces, cada quien le toca su momento, ¿no? Bueno, Domingo, yo creo que haber conversado la primera vez contigo merece una segunda edición. Seguro. Vamos a programarte porque quedaron algunas cosas, por ejemplo, las orquestas, quién eran buenos, quién eran malos, los vocalistas, los bachateros, los salseros, pero eso lo vamos a tener en una próxima edición. Así será, hermano. Pues muchísimas gracias a ti por esta presencia tan importante, Elizabeth, como siempre, haciendo el trabajo junto a nosotros, que la verdad hay que decirla, estar entre viejos es difícil y ella lo logró. Gracias y buenas tardes. Querido, gracias, placer.